Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta clase más, una clase más de esta serie de la oración. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y por estar siempre al tanto de estas clases. Todos aquellos que nos acompañan en vivo, que se están conectando en estos momentos, les damos las gracias por estar siempre en los en vivo, en las transmisiones en vivo. Sé que también habrá otras personas que por causa del trabajo, de alguna situación o la escuela o cosas que hacer, pues no tienen tiempo de verla en el en vivo, pero nos da el reporte de las páginas de Facebook y la página de YouTube, que en especial la de Facebook, que la ven en otros tiempos, a otras horas muchas personas. Así es que no el número que está en vivo son el total de personas que la visualizan, sino hay más personas detrás visualizándola gracias a su esfuerzo, gracias a su ayuda que nos acompaña ayudándonos, dándole clic a Iglesia de Cristo Denton y a la transmisión en vivo, compartiéndola ahí con sus amistades, poniéndola en su muro y ayudándonos a que llegue a más personas cada vez. También puede ver los videos, otras clases o series que hemos llevado a través de internet en el canal de YouTube Iglesia de Cristo Denton. En la barra, en el buscador, solamente teclee Iglesia de Cristo Denton y dele a buscar y le van a aparecer un montón de predicaciones, muchísimas predicaciones y también varias series, estudios en serie como este que estamos viendo de la oración. En esencial, estudios básicos que usted debería conocer para saber más a la hora de trazar las escrituras o entender las escrituras y no confundirse tanto. Le va a ayudar tomar esos estudios, así es que le recomiendo que vaya al canal de YouTube Iglesia de Cristo Denton y estudie estas series para saber trazar las escrituras. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos que están conectándose de diferentes partes, desde Denton, desde México. Estoy viendo que algunos también de Denton también se están conectando. Hermana Hilda, hermano Carlos Montemayor, hermana Flora Arechiga desde San Antonio, Juan Carlos Villa también desde allá, desde Monclova, mi cuñado. Entonces, de Houston, diferentes partes que están conectando. Bueno, le damos las gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Dios los proteja. Y sigan compartiendo y síganos ayudando con estos estudios. Espero que les sean de utilidad para su crecimiento espiritual. Como también espero que lleguen más personas en las cuales se puedan beneficiar de estos estudios bíblicos. Bien. Dicho esto, vamos a entrar entonces a la clase. A seguir con la clase o continuar con la clase de lo que estamos viendo en cuanto a la oración. Hay muchos detalles que ver en cuanto a la oración. No los vamos a ver absolutamente todos porque pues se extendería mucho, pero vamos a ver los que yo considero que serían más indispensables que usted conociera en cuanto a la oración. Vimos el día de ayer vimos hemos visto varias cosas en cuanto a la oración. Vimos si la posición importa si estoy de rodillas a la hora de orar, si eso es más importante que estar de pie a la hora de orar. Y vimos que no tiene relevancia si usted ora acostado, de pie, hincado, con el rostro hacia el piso, levantando las manos. No tiene importancia en su posición corporal. También vimos que no importa si usted ora muy conciso o muy al grano lo que quiere pedir en un momento, una oración cortita, rápida. Si usted ora durante horas y horas y horas, ¿verdad? Durante toda la noche, por ejemplo, como nuestro Señor Jesucristo, una oración larguísima, una plática larguísima que tuvo con su Padre Celestial a través de la oración. Entonces usted puede orar de una manera concisa, rápida. También puede orar de una manera más extendida, más tranquilo, estando aparte, como nuestro Señor Jesucristo, a solas en el monte o en su recámara solas o en un lugar que no se distraiga, si usted pueda tener ese tipo de oración. Y vimos ayer también que hay dos tipos de oración. La oración personal, que es la que acabamos de ver o de estudiar el día de ayer. Esas oraciones que son privadas entre usted y Dios, esas oraciones que usted se comunica con Dios de una manera directa, de una manera personal, como su nombre lo dice, ¿verdad? Entre Dios y usted nada más. No son oraciones públicas. Y ahora vamos a ver las otro tipo de oraciones que aparecen en las Escrituras, que es la oración en conjunto o la oración como iglesia o la oración pública, si usted lo quiere ver de esa manera. Vamos a ver, vamos a ir a dos pasajes primero. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y el ruego. Estaban haciendo una oración
como iglesia, una oración en conjunto, una oración pública. Perseveraban unánimes en oración y en ruegos. A través de la oración enviaban los ruegos a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos las oraciones en conjunto o como iglesia o públicas, que las hacían unánimes y con oración y ruegos. Dice, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Todos y cada uno de ellos estaban juntos, un número de personas, ¿verdad? Los apóstoles, María la Madre de Jesús, los hermanos de Jesús, después que Jesús había muerto, estaban reunidos en este lugar y estaban haciendo oración, ruegos, y súplicas a Dios, ¿verdad? Juntamente con los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo más hermanos. ¿Ok? Pero eso es otro tema que trataremos en otra ocasión. Entonces estaba María, la madre de Jesús, porque en el Nuevo Testamento se mencionan varias Marías, y no todas las Marías que aparecen en el Nuevo Testamento son la madre de Jesús. Hay varias Marías, pero otra vez, eso es otro tema. Entonces estaban todos juntos, los apóstoles estaban unidos, congregados, orando o haciendo oraciones públicas, o no eran oraciones en privado, no eran oraciones entre Dios y yo nada más, eran oraciones en las cuales todos estaban unidos en la misma oración, unánimes en oración y en ruego. Por mencionar otro pasaje, podríamos ir a Hechos, capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba encarcelado, Pedro estaba preso. Dice, pero la iglesia, recuerde, la palabra iglesia es una palabra transliterada, que quiere decir que se tomó del idioma griego original y se transliteró al español. Así como nosotros en el español tenemos también palabras transliteradas. Por ejemplo, ¿cuál será una? Troca, ¿verdad? Se tomó del idioma inglés de truck y se puso en español y se le puso una E y es troca, ¿verdad? Pero no es la palabra correcta, ha sido transliterada del inglés al español. Igual del griego al español y a muchos idiomas se transliteró la palabra iglesia, que en el griego la palabra es eclesía, que quiere decir todos aquellos que son llamados fuera para Cristo. Entonces, estaba la iglesia o la eclesía, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Cuando habla de la iglesia, no habla de una persona, habla de los llamados fuera, de los plural, de las personas que han sido añadidas a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Entonces, todos aquellos, por eso la palabra eclesía significa todos aquellos que han sido llamados fuera para, ¿verdad? En este caso, iglesia de Cristo, los que han sido llamados fuera para Cristo. Dice, la iglesia, Pedro estaba encarcelado, preso, pero la iglesia, o sea, todos los hermanos, dice, hacían sin cesar o hacían constantemente oraciones o oración a Dios por él. ¿Ok? Entonces, la iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia, la eclesía, estaba haciendo oración a Dios por él. Entonces, dos tipos de oraciones que hemos visto. La clase anterior vimos que hay la oración privada, la oración personal, en la que usted entra a su cuarto, entra a su aposento, como dice Mateo capítulo 6, cierra la puerta y entre usted y Dios, usted ora a Dios, expresa a Dios en secreto y su Padre que lo ve en secreto le va a recompensar en público. Pero hay una oración también que es la oración pública o la oración como iglesia, la oración en conjunto, como estos dos ejemplos donde estaban los apóstoles, María la Madre de Jesús y sus hermanos, los hermanos de Jesús, orando a Dios y rogando a Dios, haciendo por medio de la oración. Y luego vimos en Hechos 2:5 que Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia o los hermanos o todos aquellos que habían sido añadidos a la iglesia de Cristo, a la eclesía, estaban haciendo oración a Dios por él. ¿Ok? Entonces, estaban haciendo oración a Dios por él. La pregunta es, si ya se nos dieron los requisitos en la Biblia de cómo debemos orar en nuestras oraciones privadas, ¿cuáles son los requisitos o cuáles serían los requisitos para orar a Dios de manera pública o para orar a Dios como iglesia o para orar a Dios de manera con otras personas que nos estén oyendo? ¿Habrá requisitos de parte de Dios de cómo dirigir la oración en la asamblea a Dios, en la reunión de la iglesia a Dios? ¿O serán los mismos que la oración privada?
Obviamente entendemos que no son los mismos de la oración privada, porque la oración personal o la oración privada tiene esos requisitos de ser privada, de privarnos de los demás, que los demás no nos escuchen, de ser algo íntimo con Dios. Entonces, al orar como iglesia, no podemos hacer ese tipo de oraciones. Hay otros requisitos para cuando oramos como iglesia. Como dice en Hechos 12:5 que acabamos de leer, la iglesia hacía sin cesar oración. Y en Hechos 1:14 dice que estaban unánimes, estaban como uno. Aunque eran muchos, estaban orando como uno. Ahora, ¿cómo debemos de orar como iglesia? ¿Nos dice la Biblia requisitos de cómo orar como iglesia? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. Nos dice y da requisitos en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo de cómo debemos de orar como iglesia. O oraciones públicas, o cuando usted está en público. Y déjame explicarle el contexto. Todo el capítulo 14 de Primera a los Corintios, que es lo que vamos a estar leyendo. En la iglesia de Corinto, en la iglesia de Cristo en Corinto, había un desorden en cuanto a la adoración a Dios. Pablo escribe esta carta, primero a los Corintios, a la iglesia de Cristo en Corinto y le da una serie de directrices y de normas de cómo se debe de llevar a cabo los actos de adoración a Dios. Incluye el hablar en lenguas, incluye los dones, incluye el rol de la mujer, incluye el rol del hombre en la adoración a Dios. Y empieza a explicar en el capítulo 14, versículo 33 en adelante, 14 en general, perdón, todo el capítulo 14, desde el 1 en adelante, todos estos requisitos. Pero vamos a ver algunos detalles que nos ayuden o nos den luz para entender cómo debemos de orar o cómo se deben de elevar las oraciones a Dios cuando estamos como iglesia. Hay varias formas que he visto yo en algunas iglesias. Perdón. Una de ellas es, por ejemplo, dicen vamos a orar y el que está enfrente empieza a orar en voz alta. Hacer su oración y todo el mundo se suelta orando por su cuenta. Perdone. Todos los hermanos que están ahí reunidos, todas las personas que están congregadas en esa iglesia, en ese edificio, cada quien se suelta haciendo su propia oración personal, ¿verdad? No escuchan al que está enfrente orando. Ellos se sueltan orando y se oye que están orando porque empiezan a orar en una voz como baja. Y se oye el murmullo donde todos los demás miembros de la iglesia están haciendo cada quien su propia oración y el que está enfrente está orando también, pero en voz alta, y es el que más resalta porque generalmente es el que tiene el micrófono. Ese es un tipo que he escuchado. Un hermano orando enfrente y toda la congregación orando por su parte. Hay otro tipo que he escuchado, que el hermano que está orando enfrente o que pasa a orar, empieza a orar en voz alta para que los demás escuchen, pero nadie lo escucha y todos los demás no oran de manera a media voz, como les decía hace un momento, oran a voz alta. Muchos lloran, muchos gritan, muchos empiezan a saltar y a brincar con las manos en el aire y están orando cada quien por su lado y empieza a haber un desorden. Empieza a haber un desorden. Esos son varios tipos que he escuchado, ¿verdad? Otros que están... infinidad. Creo que usted entiende y ha visto las diferentes formas en que muchos grupos religiosos oran. Pero vamos a ver qué dice la Escritura y qué dice el apóstol Pablo de cómo deberíamos de orar cuando vemos estos detalles en la Escritura. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la Biblia de cómo los actos de adoración a Dios, qué requisitos Dios pide para hacerlos de una manera correcta. Permítanme tantito y tomo agua porque mi garganta está muy seca. Dice primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Le voy a poner los pasajes ahí para que usted los mire o los vaya estudiando junto con nosotros o los apunte si usted no es muy bueno en buscar. Vamos a ir de los últimos a los primeros. Okay. Usted puede estudiar todo el capítulo 14 y de hecho le animo a que estudie o lo lea todo detenidamente. Primero a los Corintios 14 del 1 en adelante. Es más, empieza desde el 12 si usted quiere. Capítulo 12, 13 y 14. Le va a ayudar mucho a entender esto de la adoración a Dios. Pero quiero que vaya conmigo primero a los Corintios 14, 33. No voy a leer todos los versículos por cuestión de tiempo, pero usted léalos en su casa si tiene tiempo todo el capítulo. Ok. Dice primero los Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. Las iglesias, eclesía, de los santos, aquellos que han sido llamados a santidad para con Dios. Y los santos vemos en las Escrituras que son los cristianos, los que han sido santificados en la sangre de su Hijo Jesucristo. Los que han sido bautizados se les llama santos en las Escrituras. No porque ellos sean santos y tengan una aureola, sino porque Cristo los santificó o nos santificó. Entonces dice, Dios no es un Dios que produce confusión o que quiere confusión a la hora de realizarse su adoración a Él o un acto de adoración. Dios es un Dios de paz, no de confusión, sino de paz, como sucede en todas las iglesias de los santos, de las personas que siguen a Dios, de las personas que obedecen a Dios. ¿Okay? En todas las iglesias no debe haber confusión a la hora de hacer un acto, de cumplir un acto de adoración a Dios. Primer requisito, o bueno, uno de los muchos requisitos que se menciona en 1 Corintios, pero son de los que seleccioné. No debe haber confusión. ¿Qué es confusión? Que usted no sepa lo que está pasando. Que usted no sepa lo que está haciendo el de un lado y el del otro y el de atrás y el de enfrente, y cada quien está en su, como dicen en México, en su onda, ¿verdad? O en su idea, y usted no sepa qué sucede aquí. Estoy confundido, no sé qué está sucediendo. ¿Cómo hacen eso? Entonces, recuerden, cuando oramos como iglesia, Dios no le agrada la confusión. Dios es un Dios de paz, como sucede en todas las iglesias de los santos, de las personas realmente que quieren servir a Dios. Entonces, a la hora de realizar un acto de adoración a Dios, sea canto, sea la oración, debe de no existir confusión. ¿Ok? Pues no confusión. Debe haber tranquilidad, paz para entender lo que está sucediendo, como en todas las iglesias de las personas que quieren servir a Dios. ¿Ok? Primer requisito, no confusión. Versículo 37. Pablo aclara, todos estos requisitos que doy en el capítulo 14, quiero que quede bien claro. Si usted, mi hermano, está escribiendo Pablo, recuerde, Pablo está escribiendo a los hermanos de Corinto. Y les está diciendo, mis hermanos, si alguno de ustedes se cree un profeta o se cree un cristiano realmente espiritual, debe reconocer que lo que les estoy escribiendo en esta carta son mandamientos, ¿de quién? Del Señor. ¿Para qué? Para la hora de adorarle como iglesia. ¿Ok? Entonces, lo que escribió Pablo en este capítulo son mandamientos de Dios, no son recomendaciones de Pablo, no era la tradición, no era costumbre, era mandamiento de Dios. ¿A quién? A su iglesia. Y Dios le agrada, según el versículo 33, que no haya confusión a la hora de que se hace un acto de adoración a Él, como en todas las iglesias, ¿verdad? De aquel tiempo. Entonces, lo que Pablo va a escribir o lo que vamos a leer de los versículos adelante, quiero que se quede en su mente. Es mandamiento de Dios. No es opcional, no es costumbre, no es tradición. No. Es algo que Dios mandó. Y lo dice en el siguiente, ¿verdad? Pero si usted quiere ignorarlo, bueno, pues usted le dará cuentas a Dios. Si usted quiere ignorar los mandamientos de Dios. Pero si usted quiere ser un cristiano fiel y quiere hacer las cosas como Dios manda, reconozca que a la hora de que vamos a orar como iglesia, no debe haber confusión. Y lo que Pablo va a recomendar en los siguientes versículos que vamos a leer son mandamientos del Señor. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo 40. En el 37 nos dijo, son mandamientos del Señor. Y luego en el 14:40 de 1 Corintios, dice que a la hora de que hacemos un acto de adoración a Dios, se debe hacer todo con decencia, ¿ok? Y con orden. Ojo, lo que les escribo son mandamientos del Señor. Versículo anterior, 14:33, Dios no le agrada la confusión. Versículo 40, todo lo que se haga a la hora de realizar los actos de adoración a Dios debe de ser con decencia y con orden. ¿Quién mandó esto, Pablo? No es opción mía.
Son mandamientos del Señor. Versículo 37. Esto es lo que mandó Dios, que se haga todo con decencia en su adoración y se haga con orden. ¿Ok? Entonces, Dios, versículo 33, a Dios no le agrada la confusión a la hora de su adoración. Número 2, versículo 37. Esto que Pablo escribió son mandamientos, no son sugerencias. Es un mandamiento que Dios pide. Versículo 40. Versículo 37 es mandamiento del Señor. Versículo 40. Todo lo que hagamos a la hora de adorar a Dios debe tener dos requisitos. Debe haber decencia en ello. O sea, que no sea cosas indecentes. Y que sea con orden. Ahora, teniendo en cuenta hasta aquí, hasta el versículo 40. Yo le digo que si pasamos a un hermano que nos dirija en la oración como iglesia y cada quien se suelta orando por su rumbo y todos a voz alta y nadie pone atención al hermano que está enfrente dirigiendo la oración, yo le pregunto, ¿se está orando con orden o se está orando con desorden? Obviamente entendemos que hay un desorden y Dios mandó, porque es mandamiento de Dios, que se haga con decencia y con orden. Entonces estaríamos orando de una manera incorrecta como iglesia. ¿Ok? Recuerde, hay dos tipos de oración. Si usted quiere orar de manera personal, hay momentos para hacerlo. Vaya a su casa, busque un lugar apartado y ore a Dios. Puede hacerlo de esa manera. Pero cuando estamos como iglesia, no debe haber confusión a la hora de que hacemos algún acto de adoración a Dios. No deben las personas estar confundidas de qué está pasando aquí, por qué él ora, por qué él se cayó, por qué él grita, por qué él salta. ¿Qué es esto? No debe haber ese tipo de confusión. Y Dios mandó que fuera con decencia y ordenadamente. ¿Ok? Porque Dios le gusta la paz. Es un Dios de paz, como dijo el versículo 37. Ahora vayamos al siguiente, el versículo 31. En aquel tiempo había don de profecías, había don de lenguas, había don de revelación, muchas cosas, muchos dones espirituales que Dios entregó a su iglesia al inicio de la iglesia. Vemos que cuando murió el último apóstol, estos dones milagrosos se acabaron porque solamente por la imposición de manos de los apóstoles se impartía este don milagroso. Y vemos los requisitos también en Hechos, cuáles eran los requisitos para ser un apóstol. Por lo cual entendemos que hoy en día no hay apóstoles. No se cumplen los requisitos de Hechos capítulo 1. Pero bueno, otro tema. Entonces había estos dones de profecía en la iglesia en el primer tiempo. Y aunque muchos hermanos tenían don de profecía, y muchos hermanos tenían don de lenguas, y muchos hermanos tenían estos dones que Dios les había dado, fíjese lo que dice en el versículo 31. Aunque tuvieran estos dones, no era ¿cómo se puede decir? No era carta verde, no era bandera verde para que todos hicieran lo que quisieran. Oh, pero es que yo tengo el don de profecía. ¿Y qué? También el hermano lo tiene, y el hermano y el hermano. Por eso, pero todos podemos profetizar. No. Con decencia y con orden. Fíjese cómo dice el versículo 31. Porque podéis todos profetizar uno por uno. En otras palabras, en orden, por turnos. Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Si lo trasladamos al acto de oración, que es la oración como iglesia, y empieza el hermano a dirigir la oración, y usted empieza, sí, Padre, y usted empieza a hacer su propia oración, su oración privada. No es el momento de hacer una oración privada. Está causando un desorden. No está poniendo atención a lo que el hermano que designamos para dirigirnos a Dios en oración lo esté haciendo o esté diciendo. Usted no va a entender lo que él dijo porque usted está concentrado en su propia oración. Si usted quiere orar de manera personal, hágalo en su casa, hágalo aparte. Cuando estamos como iglesia, debe hacerse todo con decencia y con orden. ¿Ok? Con orden, uno por uno, para que todos estemos atentos a lo que está sucediendo en la adoración a Dios. Ahora, vayamos a 1 Corintios 14, 15 al 16. Hablando de dos actos de adoración que se cumplen cada domingo, que es el canto y el segundo es la oración. Y aquí específicamente hablando del canto y de la oración, fíjese las recomendaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Corinto. Dice que pues, oraré con el espíritu, note, ponga atención, oraré con el espíritu, con la emoción, pero, ojo, oraré también con el entendimiento, entendiendo lo que estoy haciendo, entendiendo qué estoy realizando. Si estoy orando
O estamos orando como iglesia, ok, debo entender que estamos orando en ese momento como iglesia. No es oración íntima, personal, es una oración congregacional. Debemos de estar enfocados en lo que nuestro hermano está dirigiéndonos a la hora de dirigirnos a Dios en oración. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Mire, se lo voy a explicar, por ejemplo, como cuando van ante el presidente y usted puede ir personalmente ante el presidente y decirle, presidente, me pasa esto, necesito esto y esto. Ok, el presidente lo escuchó, tomó nota de lo que usted necesitaba y si puede ayudarlo, lo va a ayudar. Eso sería la oración personal o privada. Pero si vamos como grupo, ¿verdad?, ante el presidente, ¿verdad?, al que a usted le guste, sea López Obrador, Trump o el presidente que a usted le agrade, va ante el presidente y todos le empezamos a hablar al mismo tiempo, lo primero que nos va a decir, espérese. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué necesitan? Porque si me hablan todos al mismo tiempo, no sé qué quieren. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué hace un grupo de gente cuando van con una petición ante el presidente? Se selecciona a alguien, se selecciona a una persona para que nos dirija, que sea la voz de todos. Entonces, todas las personas que están ahí se pusieron de acuerdo y le dijeron a esa persona que seleccionaron, mira, vas a pedir esto, vas a decir esto y esto. Entonces, todos los que están ahí, ¿alguien más desea que le digas algo al presidente? No, pues no, eso es todo, ok. Entonces, la persona que seleccionó lleva su lista, ¿verdad? Y llega todo el grupo ante el presidente y la persona designada para hablar empieza a hablarle al presidente. Entonces sí, ya le entiende. Dice, el presidente le va a preguntar, ¿están de acuerdo todos ustedes? ¿Y qué vamos a decir el grupo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos designamos una persona para que nos dirigiera en la oración a Dios, con orden, uno por uno. No podemos orar como iglesia todos al mismo tiempo. Cuando estamos como iglesia, tenemos que designar a una persona que nos guíe a Dios en oración. Y de esa manera poder hacerlo con un orden, porque debe hacerse todo con decencia y con orden. Ahora fíjese cómo lo dice aquí. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también entendiendo lo que estoy cantando. Dice el versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que dijiste. Y recuerde, amén significa estoy de acuerdo, así sea, es verdad, o confío en ello, o las otras traducciones que explicamos que pudieran caber dentro de lo que es amén, la palabra amén. Porque amén es otra palabra transliterada, no es una palabra traducida. Entonces, el que está oyendo, ¿cómo puede decir estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo a qué? Vamos a poner un ejemplo. Si llega una persona a acompañarnos a la adoración a Dios el día domingo, que estamos todos reunidos como iglesia, y pasa el hermano, le decimos, hermano, usted diríjanos a orar, pasa enfrente a orar el hermano. Y empieza a orar el hermano desde enfrente y cada quien se arranca con su oración, ¿verdad? Pidiendo, uno pide por sus cosas, el otro por allá otras cosas, el otro está llorando allá, el otro está gritando del otro lado, el hermano está hablando enfrente en voz alta en el micrófono, todos los demás por allá, unos glorificando a Dios, otros cantando, bueno, un desorden. Y luego, amén. La persona que está ahí, ¿a qué le va a decir amén? ¿Con qué va a estar de acuerdo? ¿Con el que habló en un lado, el que habló en el otro, el que estaba enfrente, el que no alcanzó a escuchar allá, el que no alcanzó a escuchar en la otra esquina, que nada más oyó el murmullo por allá, por aquel lado? ¿A qué le va a decir amén? ¿Con qué va a estar de acuerdo? Es importante saber a qué le vamos a decir amén, saber a qué le vamos a decir estamos de acuerdo. Porque imagínese que usted dice amén y no sabe lo que dijo el que estaba allá en la esquina, alejado de usted, en esa oración que estaba allá gritando también, allá en la parte, cuando toda la iglesia estaba orando cada quien por su lado. ¿Cómo le va a decir amén? ¿Qué tal si el que estaba allá dijo que todos nos vayamos al infierno, Señor? Y usted dijo amén, estoy de acuerdo. ¿Le va a decir que está de acuerdo? ¿En serio? Señor, que nos mandes un rayo y nos mates a todos. Amén. ¿Cómo va a decir amén? ¿Cómo va a decir que está de acuerdo con eso? Por eso es importante tener el entendimiento, tener el orden para entender lo que se está haciendo en la oración. ¿Cómo voy a decir amén si cada quien se soltó orando por su lado? ¿A qué le digo amén? ¿Con quién estoy de acuerdo? ¿Con el que está aquí en un lado? ¿Con el que está enfrente? ¿Con el que está allá?
¿Con quién? ¿A quién le digo que estoy de acuerdo? No puedo decir amén porque no sé lo que dijeron. Es más, y cuando todos oran en voz alta y cada quien por su lado, ni siquiera el que está enfrente le alcanzamos a escuchar lo que está diciendo. Porque cada quien está por su rumbo y cada quien orando en voz alta. Y son más los que están sin micrófono que con el que está con el micrófono. Y si oye un ruido y un escándalo y un desorden, y usted no sabe a quién le va a decir que está de acuerdo. ¿A quién le va a decir amén? Recuerde, amén es estoy de acuerdo. Así sea, apoyo eso que se dijo, como el ejemplo que le dije ante el presidente. Designamos una persona, lleva todas nuestras peticiones ante Dios y Dios, o el presidente pregunta al grupo, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esto que se me está pidiendo? Y todos dicen, sí, estamos de acuerdo. Igual como iglesia, designamos a alguien que nos guíe a Dios en oración y cuando decimos amén, estamos diciendo estamos de acuerdo con lo que el hermano pidió, porque escuchamos lo que el hermano pidió, porque entendimos lo que el hermano pidió. Me ha tocado presenciar oraciones y le doy gracias a Dios por hermanos y me di cuenta que los hermanos están poniendo atención a lo que el hermano que designamos está orando, porque cuando el hermano acabó la oración, nadie dijo amén. Es más, nadie dijimos amén. ¿Por qué? Porque no estuvimos de acuerdo con lo que el hermano dijo. Porque no oró correctamente. Porque hizo las cosas mal. Pero imagínense si todos nos soltáramos orando por nuestro lado. ¿Va a decir amén a eso? Pues no supo ni lo que dijo. Por eso, note, es necesario hacer las cosas de la adoración a Dios en orden. Tanto el canto debe ser en orden, ¿verdad? Decentemente y con orden, como la oración también debe ser decente y con orden, y debemos de entender lo que estamos haciendo, debemos escuchar lo que se está diciendo, porque dice el 16, pues si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a decir estoy de acuerdo con lo que tú dijiste? Pues no entendió y no sabe lo que dijiste. Entonces, cuando usted se reúna como iglesia, cuando usted vaya a reunirse el domingo y designen un hermano para orar, usted no se suelte orando en una oración privada. En ese momento, su responsabilidad es estar atento a lo que el hermano que nos está dirigiendo está pidiéndole a Dios. Porque si el hermano pide algo indebido y usted dice amén, usted le está diciendo a Dios, estoy de acuerdo con lo que él pidió. Entonces, hay que tener cuidado. Si usted quiere orar en lo personal, hágalo aparte. Para eso hay la oración personal en su casa, en el hogar, cuando no está reunido como iglesia. Pero cuando usted va a la iglesia y se designa a la persona que nos va a guiar en oración para uno por uno, como dice 1 Corintios, tiene que estar uno atento o escuchando para poder decir con toda confianza, amén. Amén, cuando se acaba la oración. Y es importante decir amén. Porque si usted dice amén, dice estoy de acuerdo. Ahora no diga amén si usted no está de acuerdo. No diga amén si el hermano dijo ojalá que todos nos vayamos al infierno y que, no sé, cualquier cosa, como les decía, cosas ilógicas o incongruentes, pues usted no va a decir amén a eso. Usted no tiene por qué decir amén a eso. Entonces hay que tener cuidado. No podemos, cuando estamos como congregación, como iglesia, soltarnos orando cada quien por su lado. Eso es desorden. Si usted se cree espiritual, dice el versículo 37. Reconozca, dice el apóstol Pablo, que esto que les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Versículo 40. En la adoración a Dios debe hacerse todo decentemente y con orden. Dios mandó eso. No es sugerencia, es mandamiento. Con decencia y con orden. Ahora, cuando se está cantando o se está orando, 1 Corintios 14, 15 al 16, debe hacerse no nada más con la emoción o con la parte espiritual. También se debe entender lo que se está haciendo y debe estar eso que estamos haciendo dentro de la decencia y dentro de lo que es orden. Si no hay decencia en la adoración que se le está dando a Dios, se está rompiendo con algo que Dios mandó. Le voy a decir algo. No es decente pedirle a las hermanas mayores que se dejen caer al piso y se golpeen. Es indecente. Es desorden. No es correcto que cada quien se suelte gritando y orando por su lado. Es desorden. Todo en la adoración a Dios decentemente y con orden, porque fue lo que Dios mandó. Y usted no puede decir amén en una oración como iglesia, cuando en esa iglesia cada quien se soltó orando por su lado. ¿A qué le va a decir que está de acuerdo? Si no entendió.
lo que dijo completamente las personas a su alrededor. Cada quien estaba en su propia oración, orando y gritando y haciendo un escándalo y un desorden. ¿A qué le va a decir amén? Amén es: estoy de acuerdo con lo que se dijo. Padre, estoy de acuerdo con esto que te pedí. Estoy de acuerdo con esto que oró el hermano. Pero si usted no lo escuchó, ¿cómo le va a decir amén? Entonces, creo que entendemos cómo hacer la oración a Dios decentemente y con orden. Ahora usted dirá: pero yo no lo quiero hacer así, en mi iglesia no lo hacen así. Si usted cree espiritual y si usted realmente quiere obedecer a Dios, cumplirá con lo que Dios mandó, porque estos son mandamientos del Señor. Pero si usted lo quiere ignorar, está en la libertad de ignorarlo. Usted le dará cuentas a Dios. Dios fue claro: en mi adoración, con decencia y con orden. No todos al mismo tiempo, uno a la vez, uno por uno. ¿Ok? Entonces, entendamos estos principios que encontramos aquí en las Escrituras. Hay oraciones privadas, personales. Muy bien, ahí puede hacerlo usted de la manera que usted guste, ¿verdad? A la hora que usted guste. Pero cuando estamos como iglesia, se designa una persona. Y no podemos decir amén si cada quien se suelta orando por su lado y haciendo su propia oración. No es el momento de oración personal. Es el momento de oración como iglesia. Por eso dice, y estaban unánimes. ¿Cómo se puede estar unánimes o cómo se puede estar en una misma mente y tener un mismo parecer si cada quien está por su lado orando? No puede haber oración en unidad. La única manera de que haya orden y unidad a la hora de orar, como lo hicieron en los pasajes que les mencionaba al inicio, en Hechos, ¿verdad?, es escuchando lo que está sucediendo para poder estar en unidad y poder afirmar lo que el hermano pidió. Pero si cada quien está por su lado, no hay unidad. Somos muchos mundos, muchas oraciones diferentes desparramadas por todo el edificio de adoración o de donde nos congregamos. Entonces, cuidado. Pongamos atención a estos principios. No podemos decir amén a algo que no supimos lo que se pidió. No podemos decir amén y afirmar que estamos de acuerdo con algo que no supimos qué fue lo que dijo. ¿Ok? Sería incorrecto. Bien, la palabra amén, como les decía, este vocablo recibido del lenguaje bíblico significa creo, o puede decir estoy de acuerdo, también se puede traducir así, o así sea. La mayoría de las personas que estudian la Biblia concluyen en que es así sea, o así es, o está bien, como decir está bien, yo lo apoyo eso, o se tiene firmeza, o estamos firmes con eso que se pidió, ¿verdad? O me comprometo. También se puede traducir como me estoy comprometiendo, me estoy afirmando. Es algo, una afirmación positiva. Dice, se emplea amén también como exclamación, de acuerdo y compromiso. O estamos de acuerdo y estoy comprometido con eso. Y también como juramento. También para alabar a Dios y también a la hora de terminar una oración decimos amén. En otras palabras, estoy de acuerdo, me comprometo, fue correcto, estoy firme con lo que se pidió, creo en eso que se pidió. Pero si cada quien estaba orando por su lado y nadie se escuchaba, ni uno ni otro, ¿cómo pueden decir amén? ¿Amén a qué? ¿A cuál de todas las oraciones voy a decir amén? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, debe ser la adoración a Dios. Si somos espirituales, si creemos en Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios, todo en la adoración a Dios debe ser decentemente y con orden. Decentemente y con orden. No es complicado. Que a la gente no le guste es otra cosa. Pero Dios mandó que se haga su adoración con decencia y con orden. Usted decida. ¿Quiere hacer lo que Dios manda? ¿O quiere hacer lo que usted le place? Será su decisión. Usted le dará cuentas a Dios por lo que usted haga. Pero yo me quedo en hacer la voluntad de Dios. No sé usted. Yo prefiero estar bien con Dios y hacer la voluntad de Dios para no caer en problemas con mi Dios. Y que me vaya a perder mi salvación por andar haciendo desorden y cosas que Dios no pidió. Ya vimos todo el ejemplo del yo creo y yo pienso de Nadab y Abiú, Usa, todos los ejemplos del Antiguo Testamento de cómo les fue mal por aplicar el yo creo y no lo que Dios mandó. Se cree espiritual, se cree profeta, se cree un hombre de Dios, una mujer de Dios. Reconozca que todo esto que escribió Pablo en 1 Corintios 14 son mandamientos del Señor. Y en la adoración a Dios se debe hacer con decencia y con orden. Sea el canto, sea la oración o sea cualquier otro acto de adoración a Dios. Bien, pasamos a otro punto entonces. Pasamos a otro punto de la oración. Y voy a entrar y quiero hacer una pequeña introducción antes de entrar a este punto.
No quiero que se me enojen, no quiero que se ofendan. Quiero que mire estos pasajes que vamos a ver, como debemos de leerlos. Como una persona que quiere hacer la voluntad de Dios y entiende lo que Dios dice en las Escrituras y decide, ok, voy a agradar a Dios, voy a hacerlo como Dios me lo pide. Sé que va a haber personas que van a decir, no es así. Bueno, otra vez le digo, usted tiene la decisión. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios le dice las cosas, pero si usted no lo hace, habrá consecuencias. Usted cargará con esas consecuencias. Pero quiero que me escuche y que estudie conmigo este siguiente punto. Es importante y a la vez es duro. Es duro escuchar que la Biblia dice esto, que Dios aclara estas cosas en la Escritura, y sé que a muchos no nos va a gustar. Pero le explico nuevamente, no tengo nada contra usted, no estoy enojado con usted, no quiero hacer la vida difícil a usted, simplemente quiero mostrarle lo que la Biblia dice. Entonces no tengo problemas contra usted, ninguno de nuestros hermanos o amigos que nos miran. Simplemente quiero que entienda este punto. ¿Ok? Dicho esto, agarremos aire. Y vamos al punto. Ok, vamos al punto. Ya más relajados. ¿Escucha Dios la oración de las personas pecadoras? Ahora, pecadores somos todos, pero me refiero a la persona que vive en pecado. ¿Escucha Dios la oración de las personas que no quieren hacer su voluntad? De las personas que viven pecando y saben que están pecando y aún así no quieren dejar de pecar. Dios escuchará las oraciones de ellos. Pero ya saben cómo orar, hermano. Ya saben que es al Padre, ya saben todos los requisitos a la hora de orar. Sí, usted ya sabe los requisitos para orar. Pero si usted no ha limpiado sus pecados a través del Evangelio, ¿Dios escuchará su oración? Por eso le decía que es difícil este punto. Porque la respuesta es dura. Y la respuesta sencilla y directa, aunque difícil de digerir, es no. Dios no escucha la oración de alguien que vive en pecado y que no quiere dejar de pecar. Dios no escucha esa oración. Sé que suena duro. Sé que es difícil de digerir. Pero quiero que me acompañe en las Escrituras para que mire esto literalmente como lo dice las Escrituras, la Biblia. Como Dios, si usted está viviendo en pecado, si usted vive pecando y practica el pecado, Dios no va a escuchar su oración. Es difícil, lo sé. A muchos no nos gusta oír esto, pero vayamos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo lo explica, ¿verdad? Hablando de estas cosas de la oración, Cristo nos enseñó a orar, Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Dice Juan capítulo 9, versículo 31, vamos a leer otros pasajes, vamos a leer también en Pedro, vamos a leer en Proverbios. Déjeme cambiar la diapositiva para que usted pueda acompañarnos en estos pasajes. Juan capítulo 9, versículo 31, es el pasaje más directo a esta pregunta, que responde a esta pregunta. ¿Escucha a Dios a las personas que viven en pecado? ¿Escucha a Dios a las personas que no quieren dejar de pecar, que no quieren cambiar su vida, que no quieren acercarse a Dios? ¿Dios escucha su oración? Y la respuesta es no. Dice Juan 9:31. Y sabemos, en otras palabras, estamos seguros de esto. Esto es algo cierto. Sabemos que Dios Padre no oye, no escucha a los pecadores. Pausa ahí. La respuesta directa es que si usted vive practicando el pecado, Dios no va a escuchar su oración. Porque hay personas que piensan y han llegado hasta este punto. Por ejemplo, está alguien que es narcotraficante, que es ha secuestrado personas, ha hecho miles de cosas malas en la sociedad y va a llevar un cargamento de México a Estados Unidos, un cargamento de droga. Y hace esto esta persona. Señor, te pido que me ayudes a cruzar y que no me agarren en la pasada. ¿De verdad cree que Dios va a escucharlo? O imagínese un asesino
Señor, te pido que por favor me des una víctima para poder secuestrarla y matarla y te pido que me protejas de la policía. ¿En serio? ¿Cree que Dios va a escuchar a alguien así? Pues aunque usted no lo crea, hay muchas personas que piensan que su oración Dios la escucha. Y que Dios los ayuda a hacer todo este tipo de cosas malas y este tipo de cosas desastrosas para muchos. Pero dice la Escritura que no, es algo cierto. Dios no escucha a los que practican el pecado, a los pecadores. Pero, hay hay una excepción. Dice en el siguiente en el pasaje. Pero si alguna persona es temeroso de Dios, ya cambió la situación. No nomás le ora a Dios cuando le interesa que Dios lo ayude. No, esta persona, aunque todavía no ha entregado su vida a Cristo y todavía no se ha bautizado, ya está buscando hacerlo, ya tiene temor de Dios, ya quiere acercarse a Dios, quiere aprender de la voluntad de Dios, quiere dejar de hacer lo que era antes. Entonces Dios sí lo escucha. Le voy a dar un ejemplo. ¿Recuerda el ejemplo de Cornelio allá en Hechos capítulo 10? Cornelio hacía muchas obras buenas, pero no era salvo. Es más, la descripción que se nos da de Cornelio era más buena persona que muchos de nosotros, pero todavía no era salvo. Sin embargo, Cornelio sí era temeroso de Dios. Y Cornelio buscaba entender cuál era la voluntad de Dios para poder ser salvo. ¿Y sabe qué? Dios escuchó la oración de Cornelio. ¿Pero por qué la escuchó si Cornelio todavía vivía en pecado? Porque Cornelio quería o tenía temor de Dios y le pedía a Dios conocer qué necesitaba hacer para poder estar bien delante de Él. Si usted clama a Dios, si usted está en pecado, si usted está viviendo su vida en desorden, y ora a Dios, Dios, ayúdame a encontrar la verdad, ayúdame a encontrar qué necesito hacer para estar bien delante de tu presencia, cómo me puedo poner a cuentas contigo, Dios va a escuchar esa oración. Pero si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, si usted no le interesa cambiar, si usted no quiere ser mejor persona, si usted no quiere que sus pecados sean perdonados, usted quiere seguir viviendo su vida desordenadamente y haciendo cosas que Dios no le agradan, pues por más que le ore a Dios, Dios no lo va a escuchar. En otras palabras, Dios va a ignorarlo. Por más que usted le ruegue. Porque necesitamos estar bien con Dios, porque sabemos, dice Juan 9:31, que Dios no escucha a los pecadores. Una respuesta difícil, una respuesta dura, pero tiene una excepción. Si usted quiere acercarse a Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere dejar de ser esa persona mala que es y cambiar su vida, es momento de hacerlo. Dios puede escuchar esa oración. Dios puede darle el entendimiento para que sepa qué es lo que necesita hacer para ser salvo. Obedecer el Evangelio. ¿No sabe qué hacer? Busque mi video en YouTube. Y lleva por título El pecado nos separa de Dios. Ahí le explico lo que usted necesita hacer para ser salvo. Mire ese video por 45 minutos y usted va a saber lo que necesita hacer para ser salvo, para estar bien delante de Dios, para que su oración llegue directamente a Dios y ya no haya estorbo, que no le estorbe el pecado en su vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor, note, los ojos del Señor están sobre los ¿quiénes? Los justos. Los que hacen justicia, los que hacen lo que Dios manda. Los ojos del Señor están todo el tiempo viendo a sus hijos, todo el tiempo al tanto de sus hijos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿A las oraciones de quién? De sus hijos. A las oraciones de los justos. A las oraciones de los que hacen la voluntad de Dios. Mire, Dios es nuestro Padre y dice Juan capítulo 1 que a todos los que le recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando obedecemos por medio del Evangelio y somos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Cuando confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, somos bautizados y nacemos a vida nueva. Venimos a ser hijos de Dios. Ok. Si Dios es nuestro Padre, cuando usted va a un parque y lleva a sus hijos a un parque y están sus niños chiquitos, ¿sus ojos sobre quién están? ¿Sobre todos los niños? No. Sus ojos tienen especial atención sobre el bienestar de su hijo. Y su oído
¿Está atento a qué? ¿A lo que los demás niños dicen? No, su oído está especialmente atento a la voz de su hijo. Porque usted quiere saber si a su hijo le pasa algo, usted quiere saber si su hijo se cayó, usted quiere estar viendo si su hijo está bien, si su hijo no se le ha acercado a una persona que no debe de acercársele, si alguien no lo quiere golpear, si alguien no le quiere hacer un daño, si está haciendo algo peligroso. Sus ojos y su oído están concentrados. Aunque haya muchos niños, y aunque haya muchos niños bonitos en ese parque, y muchos niños de diferentes, ¿verdad?, padres, ahí está lleno el parque de niños, no importa. Sus ojos están atentos a alguien especial, a su hijo. Y sus oídos están atentos a la voz de su hijo, no a la voz de los demás niños. Es más, usted puede oír el griterío de los demás niños, pero puede distinguir fácilmente la voz y el grito de su hijo cuando algo le pasó. Ignora a todos los demás y va a ver qué le pasa a su hijo. Bueno, así es nuestro Padre cuando nosotros somos adoptados como hijos suyos, cuando obedecemos el Evangelio. Las oraciones, Dios está atento a ver qué necesitamos. Dios está observándolo, a ver cómo estamos, a ver qué nos pasa. Pero para eso tenemos que obedecer por medio del Evangelio. Y si usted no sabe lo que es el Evangelio, usted no está bien todavía delante de Dios. Usted dirá, me bautizaron de chiquito. Confesó sus pecados, confesó a Cristo como su Señor y Salvador, lo sepultaron en las aguas del bautismo, entendió lo que era el Evangelio, lo que estaba haciendo cuando era bebé. Si la respuesta es no, usted no ha sido bautizado correctamente. Ese bautismo no es el que pide la Biblia. ¿Quiere saber cuál es el bautismo? Vaya al video que le mencioné previamente. El pecado nos separa de Dios, para que entienda qué es lo que necesita hacer bíblicamente. Entonces, los ojos del Señor están atentos a los justos, a sus hijos, a los que hacen su voluntad. Y sus oídos, los oídos del Señor, dice 1 Pedro 3:12, están atentos a las oraciones de ¿quiénes? De sus hijos, de los justos, de los que hacen su voluntad. Dice, pero, fíjese, la diferencia. Pero el rostro, la cara de Dios está contra aquellos que hacen lo malo. En otras palabras, imagínese una persona mala, la más mala que pueda existir en el mundo, orándole a Dios y pidiéndole que Dios le ayude, pero él no quiere cambiar. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios le hace una cara de enojo. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí que te ayude cuando tú ni siquiera quieres cambiar? ¿Cómo se te ocurre que te voy a ayudar? Si quieres cambiar, tienes mi ayuda. Si quieres mejorar y quieres limpiar de tus pecados, tienes mi ayuda. Pero no te voy a ayudar para que sigas haciendo el mal. No te voy a dar más de lo que necesitas para que sigas perjudicando a más personas. Ni lo creas. No lo voy a hacer. Y lo único que vas a obtener de mí es una mala cara. Es lo que está diciendo 1 Pedro 3:12. Pero si usted es un hijo de Dios y usted hace su voluntad, Dios está viéndonos todo el tiempo, no nos hace mala cara y nos está escuchando todo el tiempo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Estás bien? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero para eso tenemos que quitar el pecado de nuestra vida. Y es lo que la gente no quiere dejar. Vamos allá a Proverbios, capítulo 15, versículos 8 al 9. Y luego vamos a leer el 29. No sé cómo voy de tiempo, déjeme checar el tiempo. Ya se me acabó. Vamos a leer nada más esos dos pasajes y ahí nos vamos a quedar y seguimos el viernes, Dios mediante. Proverbios capítulo 15, versículos 8 y 9. El sacrificio, dice Proverbios 15, 8 al 9, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Si usted hace cualquier cosa, pero vive en pecado o vive pecando, a Dios le desagrada, a Dios le da náuseas, a Dios repugna lo que usted está haciendo. Pero estoy adorando a Dios. Sí, pero usted no quiere cambiar su vida. ¿De qué sirve? Entonces, el sacrificio de los impíos, de los sucios, de los que viven en pecado, es abominación a Dios. A Dios le desagrada totalmente. Más, note el contraste, pero la oración de los rectos es su gozo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona que vive en pecado le ora a Dios, Dios, ayúdame en esto, dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo te voy a ayudar? No quieres cambiar tu vida, no quieres obedecer el Evangelio, no quieres ser una mejor persona, no quieres hacer mi voluntad y quieres que te ayude. Ahora sí, como dicen en México, limosnero y con garrote, ¿verdad? No, así no. Tienes que cambiar. Ahora, pero si tú cambias y tú haces mi voluntad, cuando tú ores, voy a recibir esa oración con gozo, me va a dar gusto de que me hables, me va a dar alegría de que me pidas cosas, me voy a sentir feliz de hablar contigo, porque eres mi hijo.
porque te he adoptado como hijo mío. Mas a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo y no ha obedecido el Evangelio, usted no es un hijo de Dios, discúlpeme. Usted es una criatura, una creación de Dios. Pero en el sentido espiritual, para ser hijo de Dios, tenemos que haber recibido al Señor Jesucristo y obedecer su voluntad a través del Evangelio. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Jehová, o Dios, está lejos de los impíos, de los que hacen cosas malas. Dios está lejos de ellos. Pero Dios escucha la oración de los justos, de los que hacen su voluntad, de los que quieren agradarle. Por eso le decía, Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, no les va a conceder lo que ellos le están pidiendo. Pero si ese pecador le pide a Dios, Dios, quiero conocer tu verdad, Dios, quiero acercarme a ti, Dios, quiero ser mejor persona, Dios, ayúdame a entender tu voluntad, quiero acercarme a la iglesia. Entonces Dios sí escucha esa oración. Es lo único. Y ahora, si usted quiere que sus oraciones sigan siendo escuchadas, todo lo que usted le pida a Dios, y cuando usted ore, Dios se ponga contento porque usted está hablando con Él, a Dios le agrada platicar con nosotros, bueno, usted necesita ser un hijo de Dios. Porque puede estar ese niño, el mismo que le decía en el parque, y puede estar un niño cerca de usted hablándole, y sus ojos usted está concentrado en su hijo que está allá en los columpios, ¿verdad? Y sus oídos en su hijo que está allá en los columpios. Está viéndolo y está escuchando que no le pasa nada. Y otros niños alrededor suyo, Señor, esto, lo otro, aquello. Y usted, sí, ahorita. ¿Qué hacemos? Te escuché, pero no voy a ponerte atención. Sí, ahorita. Sí, está bien. Y sigues concentrado en tu hijo que está allá jugando, ¿verdad? Cuidándolo, viéndolo, escuchándolo. Aunque los demás estén haciendo ruido a tu alrededor y otros niños se te acerquen, Señor, esto, lo otro. Sí, ahorita. Y sigue uno atento a su hijo. ¿Quiere que Dios esté atento a su vida? ¿Quiere que Dios esté atento a lo que le pasa, a sus sufrimientos? Necesitamos venir a Él. Porque sabemos que Dios no le agrada hablar con los pecadores. A Dios le agrada hablar con los justos. A Dios le agrada hablar con sus hijos, con los que quieren hacer su voluntad. Y ahí nos vamos a quedar. Seguimos la próxima clase el viernes para seguir hablando de este tema. Sé que es difícil de digerir, pero creo que es claro de entender. Difícil de aceptar, pero fácil de entender. Queremos que nuestras oraciones lleguen al Señor, que Dios le dé gusto que hablemos con Él. Acérquese a Él, haga su voluntad, busque ser un hijo de Dios, busque ser adoptado como hijo suyo, cumpla con el Evangelio, bautícese para el perdón de sus pecados, sea añadido al cuerpo de Cristo. Hágalo mientras tengamos oportunidad, porque si no, le vamos a estar orando a Dios, pero no nos va a poner atención, como aquel niño que le habla a aquel padre, pero el padre de familia está enfocado en su hijo, no en alguien que no es su hijo y le está hablando en un lado. Entonces, hagamos lo correcto delante de Dios para que nuestra oración llegue directa a la presencia del Señor. Bien, nos vemos Dios mediante, próxima clase. Gracias por acompañarnos.